hablar el día de hoy, a la vez pertenece a un grupo mayor de enfermedades pulmonares intersticiales, como podemos ver acá. Entonces, las enfermedades pulmonares intersticiales se va a dividir en varios tipos, tiene varias clasificaciones. Una de ellas es las enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas. Acá está la fibrosis pulmonar idiopática. En segundo lugar, se clasifican también en aquellas enfermedades pulmonares intersticiales secundarias a enfermedades autoinmunes, artritis, esclerosis sistémica, etcétera. Las que vamos a ver el día de hoy, las relacionadas con enfermedades ocupacionales, también se divide en aquellas enfermedades intersticiales asociadas a lo que son enfermedades quísticas, pulmonares, sarcoidosis y más. Esta es la clasificación que se utilizaba hasta antes del 2025. El año pasado hay una nueva clasificación, sin embargo no les quiero emborrachar aún más porque es un poco más complicada, pero ustedes deben tener este panorama general. Las enfermedades pulmonares ocupacionales tipo neumoconiosis que vamos a ver el día de hoy pertenecen a este gran grupo de enfermedades pulmonares intersticiales. Muy bien. La neumoconiosis, entonces, chicos, se define como un grupo de enfermedades pulmonares intersticiales que van a estar causadas, ¿por qué? Por la inhalación y el depósito de partículas minerales inorgánicas u orgánicas también en el parénquima pulmonar, desencadenando en un primer momento una respuesta inflamatoria, pero progresivamente va a ocasionar lo que es una fibrosis pulmonar. El principal mecanismo, y es el que se repite en todas las neumoconiosis que vamos a ver el día de hoy, es la activación de los macrófagos alveolares en su primer momento. Entonces, al inhalar las partículas inorgánicas, el primer agente que entra a tallar acá para defendernos son los macrófagos. Estos liberan una serie de interleuquinas, citoquinas, ocasionando una inflamación en la zona alveolar y posteriormente fibrosis. El factor determinante tiene que ver mucho con el tipo de partículas a lo cual va a estar expuesto el paciente, el tamaño y la concentración de las mismas, así como el tiempo de exposición. Es así que no todas las partículas van de 0.5 micras de diámetro, son tan pequeñas que así como entran por las vías respiratorias hacia los alvéolos, salen también con la misma facilidad hacia el exterior. Las partículas grandes, que son más de 10 micras de diámetro, no alcanzan las vías respiratorias más pequeñas, las vías respiratorias distales. Entonces tampoco van a ocasionar daño. En cambio, las partículas que van entre 1 a 5 micras son las más peligrosas. Hay algunas literaturas que consideran hasta 10 micras, ¿ya? Entonces, estas partículas sí son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque son las que se van a alojar en la vía aérea pequeña, ¿no? Las vías respiratorias distales, ocasionando todo esto que ya les he mencionado, inflamación en un primer momento y después fibrosis. Vamos a tratar el día de hoy 3 de las principales neumoconiosis y además he considerado estas porque son las que... Muy bien. Entonces, hay una interrelación, hay una relación entre el grado de exposición, el tiempo, la intensidad, la cantidad de polvo inhalado para ocasionar neumoconiosis. Es por eso que se han establecido límites periódicos para los para saben que, por ejemplo, pirometría. Doctora, disculpe, se está cortando bastante su internet, me Como todas las parece. ¿No se le está escuchando bien?
Le estamos escuchando bastante entrecortado. Voy a... ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Mejor? ¿O Sí, sigue doctora, igual? ahora no, sí, ahorita ya se le escucha mejor. ¿Se me escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí, doctora, sí. Ok. Muy bien, chicos, les comentaba entonces que las principales enfermedades que vamos a tratar el día de hoy, silicosis, antracosis y asbestosis, ¿ya? Yo les mencionaba que todas las enfermedades ocupacionales pertenecen a un gran grupo que son las enfermedades pulmonares intersticiales. Es así que los síntomas característicos van a ser tos seca y disnea generalmente, ¿ya? En cuanto a los métodos diagnósticos, si bien es cierto, la radiografía de tórax inicial nos sirve como un tamizaje de los pacientes que van a ser expuestos a estos contaminantes inorgánicos, a estos polvos inorgánicos, el gol estándar para identificar neumoconiosis es la TACAR de tórax, es la tomografía computarizada de alta resolución. ¿Ok? La TACAR de tórax se diferencia de una tomografía computarizada normal en los cortes. Esto seguramente lo van a ver con mayor detalle en su clase de enfermedad pulmonar intersticial de EPIT, pero ya les voy adelantando que la TACAR de tórax es el gol estándar para este grupo de enfermedades pulmonares intersticiales. Y por ende la neumoconiosis, como pertenece a este gran grupo, también es el gol estándar. La diferencia es los cortes, les mencionaba, entre un TACAR de tórax y una tomografía convencional. En la TACAR de tórax los cortes máximos son entre 1 y 1.5 milímetros, ¿ya? A diferencia de otras tomografías convencionales que pueden ser mucho mayores estos cortes. La biopsia pulmonar siempre nos va a dar el diagnóstico definitivo, chicos, para diferenciar si es que de repente un paciente tiene silicosis, asbestosis u otras. Sin embargo, la mayoría de veces ya no se recurre a una biopsia pulmonar, sino basta con antecedente, que es el factor de exposición de los pacientes, la sintomatología que puedan manifestar los pacientes y imágenes. Bien, vamos a hablar acerca de la silicosis como primera patología correspondiente a neumoconiosis. La silicosis se define como una enfermedad pulmonar fibrótica ocupacional ocasionada, ¿por qué? Por la inhalación crónica de partículas de sílice cristalina respirable. Es la neumoconiosis más prevalente a nivel mundial, ¿ya? Entonces, no solamente a nivel mundial, sino que es la que vemos también con mucha mayor frecuencia en nuestra área, incluso acá en Cajamarca. Ustedes seguramente saben que hay algunas zonas de Cajamarca donde están practicando la minería y muchas veces informal, como es, por ejemplo, Cajabamba, en la zona de Algomarca, y otras ahorita, pues, ¿no? No sé, también seguramente han escuchado en las noticias, en la parte de Celentín, Solochuco, donde también están haciendo minería informal. Entonces, en consulta vemos pacientes justamente de estas zonas que vienen con esta enfermedad. ¿Cómo es la patogenia de la silicosis? Todo empieza por la inhalación de partículas de sílice. Yo les decía que las partículas más pequeñas son las más dañinas. Entonces, las partículas que van a ser menos de 10 micras, en este caso de sílice, van a alcanzar o son las que van a alcanzar los alveolos pulmonares. Nuestra primera línea de defensa, ¿quiénes son? Los macrófagos alveolares que van a englobar, fagocitan a las partículas de sílice. Sin embargo, muchas veces estas partículas hacen que van a hacer una ruptura de la membrana de los lisosomas y van a ocasionar que se rompan, que se lisen justamente estos componentes, ¿no? Que se lisen los lisosomas. Y a esto se le llama los inflamasomas. Al romperse, al alisarse los lisosomas, forman lo que son los inflamasomas y la activación del NLRP3.
A su vez, al lisarse estos lisosomas, ¿qué es lo que van a ocasionar? Van a ocasionar una gran liberación de citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa, y lo que van a hacer es una apoptosis del macrófago alveolar. Es decir, el macrófago se rompe, ¿no? Y por ende va a haber una liberación de las partículas de sílice que estaban en su interior. Esto ocasiona que más macrófagos vengan hacia el área y otra vez traten de fagocitar o englobar a las partículas de sílice, cumpliendo un ciclo inflamatorio. Después de mucho tiempo, de muchos años, lo que va a hacer este ciclo inflamatorio es que va a activar lo que es el TGF-beta1, que es un factor de crecimiento tisular, activación de los fibroblastos, depósitos de colágeno, fibrosis por ende y formación del nódulo silicótico, que es el más representativo, ¿no? Entonces, el nódulo silicótico, como pueden ver en la imagen, una imagen de anatomía patológica, tiene capas concéntricas de colágeno, reticulina, rodeadas también de los macrófagos cargados de sílice birrefringentes. Hay otra entidad que es la silicoproteinosis. Cuando los pacientes están expuestos a grandes cantidades de sílice, vamos a verlo en una diapositiva posterior, pero aparece material lipoproteináceo en el interior de los alveolos. Estas tres formas de silicosis, chicos, son las que deben aprendérselas. En primer lugar, y la forma más frecuente de presentación de silicosis es la silicosis crónica, ¿ya? Se presenta cuando el paciente ha sido expuesto por muchos años, generalmente de 10 a 15 años de exposición. Y hay dos formas, silicosis crónica simple y silicosis crónica complicada. En la silicosis aguda, generalmente también se le llama silicoproteinosis. Los pacientes se ven expuestos también a este material del sílice, pero en mucho menor tiempo para que aparezca esta entidad, generalmente de 6 meses a 2 años, ¿no? Y los pacientes tienen lamentablemente una evolución tórpida, ya que hay un daño alveolar importante. Se relaciona con exposiciones masivas a este material. Los pacientes generalmente tienen disnea rápida, progresiva, pérdida de peso y al final cursan con insuficiencia respiratoria aguda. En silicosis acelerada, básicamente, es una forma intermedia de ambas, las ya descritas, aparece entre 2 a 5 años de exposición, pero con mayor frecuencia evolucionan hacia la silicosis crónica. El cuadro clínico va a ser los pacientes con silicosis van a tener disnea, generalmente esta disnea es progresiva, tos crónica, generalmente seca, presión de pecho, van a tener por ahí sibilancias, expiración prolongada también. En fases avanzadas, los pacientes van a tener o cursar con insuficiencia respiratoria, cianosis por ende, y también van a tener cor pulmonar. Yo les hablaba de una entidad, la más frecuente, que era la silicosis crónica. Lo dividimos en silicosis crónica simple. Estos pueden ser asintomáticos. Y la complicada, obviamente, van a cursar con una fibrosis masiva progresiva, sí van a cursar con insuficiencia respiratoria. Complicaciones relevantes de la silicosis, apréndase mayormente estas 2 o 3 primeras. La silicotuberculosis. Pacientes con silicosis, chicos, siempre tienen que descartar también tuberculosis. Está muy relacionada la tuberculosis con la silicosis, ¿ya? También cáncer de pulmón está muy relacionado a la silicosis. Enfermedades autoinmunes, sí, también como la artritis reumatoide, la esclerodermia, también están relacionados. EPOC, insuficiencia respiratoria, con menor porcentaje que las primeras. Ocupaciones de riesgo. ¿En quién sospechar silicosis? Obviamente en pacientes que trabajan en minería de oro, de plata, cobre, carbón, etcétera, lo que fuere, porque la silicosis el sílice, está metido justamente y está mezclado, por así decirlo, con todos estos materiales.
pacientes que trabajan o personas que trabajan en canteras, con granito, fabricación de vidrio, cerámica, el corte de piedra artificial. No olvidemos que acá en la zona de Porcón trabajan bastante con lo que es canteras, ¿no? Con el corte y tallado de piedra. También está relacionado a esta enfermedad. Y generalmente también pacientes que trabajan en construcción, pero sobre todo arenado. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? En primer lugar, ustedes, si es que tienen un paciente con factores de riesgo, que ya lo mencionamos en la diapositiva previa, es decir, que trabajen en minerías, canteras, construcción, corte de piedras artificiales, ya tengo el factor de riesgo y les viene con la clínica de tos, manifiestan algunos sibilantes, usted dando y posteriormente una tomografía de tórax de alta resolución, que es el gold estándar para el diagnóstico actual. En la silicosis vamos a observar pequeñas opacidades redondeadas en lóbulos superiores. Acuérdense que la silicosis afecta predominantemente a lóbulos superiores, ¿ya? Vamos a ver cómo son las otras dos neumoconiosis que vamos a ver, pero la silicosis es lóbulos superiores, no se olviden. En crónica simple, solamente pequeñas, son nódulos en realidad, ¿ya? Son nódulos y micronódulos en lóbulos superiores. Silicosis crónica complicada, esos nódulos pequeñitos van a confluir, o sea, como que se juntan y forman masas o opacidades grandes de más de 10 milímetros. Son masas conglomeradas en lóbulos superiores. No se olviden también esta característica que es muy importante en silicosis, que se refiere a las calcificaciones de las adenopatías ciliares, característico de calcificaciones en cáscara de huevo. Vamos a verlo en una imagen posterior. En la tomografía de tórax de alta resolución, básicamente vamos a ver lo mismo: nódulos centrolobulillares perilinfáticos, lóbulos superiores, áreas de consolidación, generalmente ¿en qué? En silicosis crónica complicada y fibrosis masiva progresiva, enfisema centrolobulillar, muchas veces también calcificaciones ganglionares en cáscara de huevo. Entonces acá les presento imágenes tomográficas de una silicosis crónica simple. Muchas veces se ve solamente como nódulos, como pueden ver ahí, nódulos centrolobulillares subpleurales, generalmente en lóbulos superiores. No se olviden lo característico: calcificaciones en cáscara de huevo, que se le llama así por la apariencia, y son calcificaciones de los ganglios mediastinales. En una silicosis crónica complicada, estos nodulitos pequeñitos que se ven acá van a confluir y van a formar masas, como ustedes pueden ver acá, también a predominio de lóbulos superiores. Estos pacientes muchas veces ya evolucionan a lo que es insuficiencia respiratoria y muerte. Nosotros habíamos visto la silicoproteinosis también dentro de las formas de silicosis, y esto es muy agudo, ¿no? Les decía que se presenta en poco tiempo, en 6 meses hasta 2 años, cuando el paciente está expuesto a mucha cantidad de material del sílice. Por ejemplo, los que entran a socavón sin protección de manera permanente, ¿no? Diaria y por muchas horas al día, pueden evolucionar bajo esta forma. Y ahí sí el paciente evoluciona rápidamente a insuficiencia respiratoria y lamentablemente fallecen. Acá podemos ver básicamente lo que son las consolidaciones periliares, de igual manera también consolidaciones a predominio de lóbulos superiores en placa de tórax. En cuanto al tratamiento, no solamente para la silicosis, sino para todas las neumoconiosis, lamentablemente no existe tratamiento curativo. La cesación de la exposición es la única intervención que podría ayudarnos. Sin embargo, y lamentablemente, muchas veces, a pesar de que los pacientes ya no se expongan a estos materiales, la inflamación sigue. Es por eso que a veces vienen pacientes que nos dicen:
Yo hace 1 año, 2 años que yo ya no trabajo en minería socavón. Sin embargo, siento que mi cansancio empeora, sin embargo, siento que la tos va empeorando. Es por eso, ¿no? Que a pesar que puedan cesar los trabajos y exposiciones a sílice, lamentablemente la inflamación continúa todavía por muchos años más. Medidas generales, cesar exposición, ver algunos otros factores que puedan estar contribuyendo de manera negativa, como por ejemplo si es que el paciente fuma, obviamente decirle que deje de fumar. Otras medidas como vacunación, estos pacientes deben vacunarse contra influenza, neumococo, COVID-19, dar tratamiento para tuberculosis latente, porque ya hemos visto que pacientes con silicosis pueden desarrollar tuberculosis activa, oxigenoterapia si es que el paciente ya lo necesita, ¿no? Y rehabilitación pulmonar. Algunos fármacos que se están estudiando, pirfenidona y nintedanib, chicos, son tratamientos antifibróticos que en realidad se usan en fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, hay algunos estudios desarrollándose también en esta entidad de fibrosis por silicosis. Tetrandrina es un bloqueador del NLRP3, que yo les mencionaba bastante esta sustancia en lo que es la fisiopatología o la patogenia de lo que es la silicosis. Sin embargo, también están en estudios, así como los otros dos. Otros tratamientos, si es que el paciente es joven, podría ir a trasplante pulmonar bilateral. Solamente casos seleccionados porque se les hace todo una serie de estudios para ver si son aptos para el trasplante. Y el primer criterio en realidad es que sean jóvenes. Lamentablemente, pacientes que ya son, no sé, 40, 45, 50, no los aceptan. Incluso pacientes con 30 años yo he visto que no los aceptan. Priorizan a veces pacientes de 15, 20 años de repente. Mientras más jóvenes, por ahí los van a priorizar para trasplantes pulmonares. Lavado broncoalveolar, esto se hace mediante una fibrobroncoscopía, lo van a ver en sus otras clases posteriores, pero se usa solamente en caso de silicosis aguda, ¿no? Manejo del coro pulmonar, soporte ventilatorio en fase terminal. Pasamos a la antracosis. En la antracosis seguramente ustedes se acordarán que está presente o con mucha mayor frecuencia en pacientes que trabajan con carbón, ¿verdad? Minería de carbón. Es una acumulación de polvo de carbón en el pulmón con reacción tisular. Incluye desde la antracosis simple, que solamente consiste en un depósito asintomático de pigmento en los alveolos, en la vía respiratoria, hasta una fibrosis del trabajador de carbón, que ya se va a caracterizar porque hay fibrosis, no solamente localizada, sino también la fibrosis masiva progresiva. El carbón lamentablemente no está solo, contiene también sílice en una proporción variable, y es el sílice o la cantidad de sílice también que inhalan los pacientes lo que va a determinar la severidad del cuadro en estos pacientes. La patogenia es muy similar a la ya descrita, son partículas pequeñas las que van a penetrar los alveolos, los macrófagos fagocitan y liberación de interleuquinas, citoquinas, van a ocasionar daño alveolar, hay inflamación inicialmente de la zona, se va a formar la mácula, también fibrosis en la zona del intersticio pulmonar, pero muchas veces también va a progresar esta entidad y ocasionando lo que es la fibrosis masiva progresiva. Vamos a verlo más adelante. Entonces, en la tracosis simple, generalmente los pacientes van a estar asintomáticos o con síntomas muy leves, como tos productiva, por ejemplo, disnea leve. Las pruebas de función pulmonar pueden ser normal y en la radiografía podemos ver también algunos nódulos pequeños, también en lóbulos superiores, al igual que la silicosis. Tiene buen pronóstico si cesa la exposición. Sin embargo, en la neumoconiosis de trabajador del carbón complicada, que está asociada a fibrosis masiva progresiva, la disnea ya no es leve, sino suele ser severa, incluso en reposo. Hay tos con esputo negro, a eso se le conoce como melanoptisis. Entonces, los pacientes les van a decir,
doctor, yo estoy que toso, boto flema y esa flema me sale de color negro. Entonces, eso se llama melanoptisis. Cursan con insuficiencia respiratoria, cor pulmonar derecho, pérdida de peso y si es que yo le hago una espirometría a los pacientes, una prueba de función respiratoria, generalmente tienen patrón obstructivo, pero también restrictivo o mixto, ¿ya? En la radiografía de tórax, lo que vamos a ver, ya les mencioné, en la neumoconiosis o en la antracosis simple o en la neumoconiosis de trabajador de carbón simple, solamente voy a ver los nódulos a predominio de lóbulos superiores y por ahí un poquito de enfisema quizás. En la complicada ya voy a ver conglomerado de masas, más de 2 centímetros a nivel de lóbulos superiores y por ahí medio también. Puede haber cavitaciones incluso también y esto nos hace sospechar o nos hace hacer el descarte también con una tuberculosis sobreagregada. Signo especial es melanoptisis, esputo negro. En la tomografía básicamente es lo mismo. Puedo ver los nódulos centrolobulillares, opacidades en vidrio esmerilado, las masas que ya lo describimos y acá sí en la tomografía nos permite diferenciar bien lo que son las bulas enfisematosas o por ahí lo que es el enfisema característico de estos pacientes, ¿no? Acuérdense que el síndrome de Kaplan, no sé si alguna vez habrán escuchado, está en relación con las neumoconiosis asociadas a artritis reumatoide, así se le denomina. Entonces, síndrome de Kaplan son nódulos periféricos reumatoideos en el contexto de neumoconiosis. Podemos verlo en antracosis, pero también en silicosis, ¿no? Acá hay una imagen donde básicamente podemos ver las zonas consolidativas no extensas que abarcan o afectan lo que son lóbulos superiores. Y ustedes me dirán, doctora, entonces, ¿cómo yo diferencio silicosis de neumoconiosis de trabajador de carbón o antracosis? En realidad va a ser la exposición, ¿ya? Va a ser la exposición como ustedes van a diferenciar y en la radiografía de tórax algunos signos característicos de silicosis a diferencia de antracosis sí hay, como por ejemplo en silicosis yo les decía característico que el signo de o en cuanto a las adenopatías en cáscara de huevo, ¿no? Que es básicamente la calcificación de las adenopatías. El resto sí se parece mucho porque ambas sí afectan lóbulos superiores, pueden dar nódulos, pueden dar consolidados también a predominio de lóbulos superiores y por ahí, si solamente voy imágenes, digo, esto puede ser silicosis o puede ser también de repente antracosis. Entonces, por ahí va a entrar a tallar lo que es la anamnesis, ¿no? Generalmente pacientes que trabajan en minería, ya hemos visto oro, plata, etcétera, cualquiera, van a desarrollar lo que es silicosis. Pacientes que de repente trabajan en lo que es tallado de piedras u otros contaminantes similares también, por ahí sospecho en silicosis. Antracosis solamente básicamente lo que es minería de carbón. Acá en Cajamarca hay minería de carbón, me parece que por la zona de Bambamarca podemos encontrar, ¿no? En cuanto al tratamiento, chicos, básicamente se parece mucho al anterior, no hay un tratamiento curativo, algunas medidas primarias, la cesación tabáquica también, vacunación. En estos pacientitos, como se exponen mucho a humo y a carbón, se parece la clínica también a lo que es el EPOC, porque a veces estos pacientes suelen tener bronquitis, yo les presentaba en una diapositiva previa, o sea, tienen tos productiva y le hago una espirometría y puede salir un patrón obstructivo. En ese caso se beneficiarían de lo que son los broncodilatadores y corticoides inhalados si es que tiene EPOC con exacerbaciones, si no, no. Oxigenoterapia, si es que tiene una presión parcial de oxígeno en el AGA menos de 55. En cuanto a la fibrosis masiva progresiva, en este contexto hay algunos estudios que se están haciendo en función a algunos antifibróticos, como nintedanib, por ejemplo. También, como les mencionaba, se usa en fibrosis pulmonar idiopática, pero están haciendo estudios también en cuanto a antracosis en su forma fibrótica progresiva.
tratar TB latente, rehabilitación pulmonar, soporte nutricional y manejo del cuerpo pulmonar. Estadios avanzados, lo único que hay es trasplante pulmonar. Y para terminar, la asbestosis, que es la otra neumoconiosis más frecuente en nuestro medio. La asbestosis es una enfermedad pulmonar intersticial causada por la inhalación y depósito de fibras de asbesto en el parénquima pulmonar. El periodo de latencia es bastante amplio, ¿no? Entre 10 a 40 años de exposición para presentar esta entidad, lo que es asbestosis. Es más crónico que las anteriores. La incidencia global aumenta pese a la restricción de muchos países de utilizar ya el asbesto como parte de sus trabajos. En cuanto a la patogenia, tiene que ver también con la inhalación de las fibras de asbesto. Acá tenemos algunas, crocidolita, amosita, que son las más peligrosas, pero la que es más frecuente es el crisolito, que son fibras de asbesto o amianto blanco, también se le conoce, ¿no? Estas fibras cortas, porque hay fibras largas en cuanto a asbesto y también curveadas, esas no son las que van a llegar, son las fibras cortas y rígidas, menos de 5 micrómetros, las que van a llegar hacia los alveolos y van a hacer que el macrófago venga y lo fagocite. De igual manera, primero va a haber una alveolitis, una inflamación, luego va a haber una activación de los fibroblastos por activación de factores de crecimiento tisular, síntesis de colágeno y por último, fibrosis. Las dos primeras entidades, chicos, que es la silicosis y la antracosis, la afectación es a nivel de lóbulos superiores. Asbestosis, acuérdense, la afectación es a predominio de las bases pulmonares y semeja a lo que es una fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual vista en una tomografía de tórax. En cuanto a la fisiopatología, bueno, ya lo mencioné, es lo mismo. Sin embargo, nada más mencionarles acá, como ustedes pueden ver, que son las fibras cortas y rígidas, generalmente los que van a llegar a los alveolos. A diferencia de otras fibras que son mucho más largas y son como curveadas o enrolladas, que generalmente ellas no superan el sistema mucociliar. Acá les presento algunos trabajos en realidad de alto riesgo con lo que es el amianto, el asbesto, y generalmente van a estar en construcciones, demoliciones, trabajadores que manipulan techos, paneles de yeso, tuberías antiguos. Ustedes seguramente alguna vez han visto o conocen lo que es las calaminas o el techo de Eternit. No sé si habrán escuchado alguna vez. El Eternit tiene asbesto, ¿ya? Miren, por ejemplo, en otros países cuánto se protegen para manipular estas. Y acá quizás maestros de construcción, otras personas, pues manipulan todo esto como si nada, quizás, ¿no? También asbesto va a estar en construcción naval, reparadores, constructores de barco, ¿no? Que se usaba asbesto para sellar tuberías, minerías también, minerías dedicadas al procesamiento directo de este material y también personal de bomberos, generalmente cuando se exponen, por ejemplo, lo que son demoliciones de edificios antiguos, pueden esto liberar este tóxico, ¿no? Este mineral. Los síntomas, básicamente lo mismo, disnea, tos, fatiga, dolor torácico pleurítico. Signos físicos, yo les decía entonces que la asbestosis va a afectar a nivel de bases pulmonares y se parece mucho a lo que es una fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Porque la FPI o la fibrosis pulmonar idiopática también afecta a las bases pulmonares. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Crepitos vivasales tipo velcro, que son los característicos en enfermedades pulmonares intersticiales y FPI, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática. Acropaquia, cianosis ya en fases avanzadas y signos de cor pulmonar. Complicaciones graves, acuérdense de esta complicación que es la más frecuente en cuadro de asbestosis, es el mesotelioma, en realidad. El mesotelioma, si es que, por ejemplo,
yo encuentro un paciente con derrame pleural, le hago una biopsia y me sale mesotelioma, la principal causa actualmente de mesotelioma es la asbestosis. Habrá que preguntar por exposiciones, ¿no? A este material contaminante, de repente trabajos previos que hayan realizado, etcétera. También los factores de riesgo para otro cáncer de pulmón, carcinoma laringio, faringio, cursan con derrames pleurales a recurrencia, que es la primera manifestación muchas veces de la asbestosis, y placas pleurales calcificadas. La asbestosis, chicos, entonces nos va a dar afectación pulmonar parenquimal intersticial que asemeja a lo que es una fibrosis pulmonar idiopática, pero también va a dar afectación a nivel pleural, ya ocasionando derrames pleurales y placas pleurales calcificadas. Eso es lo que vamos a ver tanto en la radiografía de tórax como en la tomografía de tórax. En cuanto a la radiografía de tórax, en un primer momento, muchas veces solamente voy a ver algunas opacidades irregulares en la base, ¿no? Pero cuando ya hay una enfermedad establecida, puedo ver patrones reticulares, la silueta cardíaca borrosa, va a haber panalización también, placas pleurales, que son las calcificaciones básicamente de la pleura a nivel bilateral. Y en cuanto a una tomografía de tórax, de igual manera, vamos a ver signos típicos de fibrosis pulmonar idiopática, es el patrón UIP o neumonía intersticial usual, así se llama el patrón, ¿ya? Por eso lo van a detallar seguramente en su clase de intersticiales. Solamente ya les hago mención que se ve una panalización, bronquiectasias por tracción, no es lo mismo las bronquiectasias normales que ya seguramente han hablado en su clase, reticulaciones subpleurales. Acá les voy a presentar, entonces la asbestosis nos va a dar afectación tanto pleural como a nivel pulmonar. A nivel pleural, los pacientes cursan con derrames pleurales e incluso en las fases tempranas, y generalmente si yo hago una punción va a ser un exudado persistente y recurrente. A veces les hacemos el drenaje y otra vez están que se llenan, ¿no? Por ahí cursan los pacientes inicialmente, y por ahí debe haber alguna sospecha diagnóstica si es que tiene el antecedente de haber sido expuesto a este mineral. También va a haber un engrosamiento. ¿Habló alguien? Ok, también va a haber un engrosamiento de la pleura visceral que genera adherencias con la pleura parietal, y esto les quería mostrar, son las placas pleurales, ¿ya? Ustedes ven acá la calcificación de la pleura generalmente, no solamente a nivel basal, sino miren también cómo está en la zona de la periferia, ¿no? Son calcificaciones pleurales típicas de la asbestosis. Y en cuanto a la fibrosis ya establecida en un paciente con asbestosis, se ven reticulaciones. ¿Qué son las reticulaciones? Son el engrosamiento interlobulillar e intralobulillar, o las líneas septales que le he colocado acá. Es esta parte de acá. Son como líneas blanquecinas que se ven a nivel subpleural. Puede haber panalización también y puede haber bronquiectasias por tracción. Entonces, para que lo revisen. Y por último, el tratamiento. Lamentablemente no hay tratamiento, así como las otras medidas generales, muy similar a las otras. Lo único recalcar acá, vigilancia oncológica en el caso de que encontremos mesotelioma también en los pacientes. Antifibróticos, en este caso lo que está en estudio es la pirfenidona, nintedanib también, pero en realidad todavía está en estudio para asbestosis, ¿no? Para fibrosis pulmonar ocasionada por asbesto. En estadios avanzados, básicamente es manejo paliativo, lo que podemos hacer con estos pacientes: oxigenoterapia de requerirlo, soporte ventilatorio y trasplante pulmonar si es que los pacientes tengan criterios justamente para ello y tengan una edad adecuada. Muy bien, chicos. Acá les presento un cuadro comparativo entre las 3 neumoconiosis más importantes para que ustedes ya lo revisen. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda respecto al tema del día de hoy.
Creo que no, doctora, todo se ha entendido muy bien. Ok, les voy a alcanzar las diapositivas entonces y con su delegado y nos estaríamos viendo el día lunes para la clase de EPOC. EPOC, asma, neumonía, tuberculosis son algunas de las patologías más frecuentes que a ustedes les va a servir mucho cuando lleguen a su internado y es importante que conozcan. Entonces vayan estudiando, vayan leyendo para el día lunes también. EPOC, así como para asma nos basamos en la guía del GINA, para EPOC nos basamos en la guía Gold. Hay la guía de Gold de este año y que lo pueden ir revisando. Hay también un compendio que es como un resumen de esta guía para que puedan ir revisando al menos el resumen y ya tengan idea y vayan con preguntas para el día lunes. Gracias, chicos, nos vemos. Gracias, doctora.